Tardo Pachano, agradeciéndole por estar con nosotros, Alcidito. Y quería era preguntarle, antes de ir ya con los temas de fondo, al economista Pachano, lo vemos bien abrigado, economista Pachano. Cuéntenos, eh, está en la capital de la República, pero ¿qué está haciendo mucho Pacheco, como decimos aquí? Gracias Andrés por la invitación, gracias a Radio Atalaya. Antes de contestarle, primero permítame expresarle mi felicitación particular por los 80 años de servicio al país. En realidad, ustedes son parte de la historia periodística y radial del Ecuador y se merecen una especial consideración por parte de quienes tenemos el privilegio de usar sus micrófonos. Segundo, en Quito estamos pasando por una etapa de amaneceres sumamente fríos. Tenemos de tiempo en tiempo al Pichincha con nieve y eso nos pone con temperaturas de entre 8 y 10 grados al amanecer. Hasta mediodía es un día que empieza a tomar calentura y luego en la tarde tenemos tempestades, de tal manera que es una transición de corte primaveral el que estamos en este momento atravesando y por eso me ve con esta frazada. Ok, ok. Ingeniero, ingeniero, parece que tenemos algún inconveniente con el enlace vía Zoom con el ingeniero Mendoza. Las 8 de la mañana, Ahí 29 estamos, ahí minutos. estamos, Alcidito. No, Correcto, es que correcto. estábamos con el micrófono cerrado. No, decíamos que acá, gracias y disculpen el lapsus tecnologicus. Estábamos, lógicamente, comentándole al economista Abelardo Pachano que acá también estamos en una transición, pero del clima de verano, que es más agradable en la costa, al clima de invierno que se viene con más calor y humedad. Así Por es. otro lado, así es, agradeciéndole porque valoramos mucho sus palabras, sobre todo viniendo de usted. En efecto, 80 años de labores, en este caso 3 generaciones, que eh, pues serán 4 más adelante, con la ayuda de Dios, hacen que podamos continuar con la misma línea de objetividad y de seriedad y de pluralismo, pero teniendo invitados como el economista Abelardo Pachano, eso es posible y mucho más viable. Así que muchísimas gracias. Eh, yo quería, antes de ir con las preguntas de don Alcides Montilla, luego continuamos, como dicen, Q&A, preguntas y respuestas. Consultarle cómo siente usted ya un pálpito el ambiente luego de 48 horas que se terminó, se anunció por parte del presidente de la CONAIE finalmente que no iba más el paro indígena y que las cosas están volviendo, por lo menos en lo que sabemos en noticias, a la normalidad. Pero ¿cómo lo evalúa usted? ¿Qué ha visto en los mercados financieros? ¿Qué ha visto en agentes económicos? ¿Cómo lo palpita el economista Abelardo Pachano? Yo diría que sentimos alivio. La verdad es que este paro fue una sin razón absoluta, una, una nueva arbitrariedad de una dirigencia indígena empecinada en perturbar a la democracia y perturbar a la economía de mercado, incluso de ocasionar graves daños a sus propios miembros de sus comunidades. Los destrozos son evidentes. La violencia ha sido parte natural de todo este proceso y ahora lo miramos con esperanza en el sentido de que la dirigencia indígena entienda la enorme derrota que han tenido, el fracaso en unas pretensiones absurdas
y moderen su comportamiento. De otro lado, creo que la estrategia del gobierno ha sido realmente buena. Les agotó al movimiento indígena, aunque nos costó muchas semanas, varias semanas de paralización, especialmente en la provincia de Imbabura, el foco de mayor insurgencia indígena. Yo creo que la economía va a seguir en el proceso de rebote y recuperación económica. No hay indicadores de daño, digamos, que puedan hacernos cambiar la opinión sobre esta tendencia de recuperación que lo hemos visto desde los meses anteriores. Eso es una buena noticia y me alegro que vayamos por esa vía. Las 8 de la mañana con 33 minutos. Don Alcides Montilla García. Saludamos pues al doctor Abelardo Pachano Bertero, a quien conozco desde hace muchísimo tiempo, cuando anteriormente pues yo trabajaba en el diario Hoy y aquí en Guayaquil se realizaban las sesiones de la Junta Monetaria y también del Banco Central y siempre estábamos ahí en la cobertura y lo conocí pues a nuestro invitado, el doctor Abelardo Pachano Bertero. Doctor, mire, ayer el presidente que fue entrevistado en la CNN, habló de que la situación económica del país está más o menos, porque dijo que se ha generado más empleo adecuado, se ha reducido la pobreza al 24%, la inflación sigue estable, muy baja, uno de los países que más baja inflación es el Ecuador, indudablemente, pero no habló del déficit presupuestario de más de 5.500 millones, de los atrasos que actualmente tiene el Estado que le debe a muchísima gente, entre ellos a los GAT, a los municipios y consejos provinciales. Y el tema de la deuda externa, ¿no? Ahí se mantienen 80.000 millones, etcétera. Y yo le pregunto, ¿no? ¿Cuándo podremos salir de esta crisis? Si todavía existen grandes ansiedades de crear más empleo, que es uno de los grandes problemas que tiene el país, aparte de la inseguridad, doctor. Gracias, Alcides. En realidad, la historia con ustedes es bastante larga, por eso tenemos las cabelleras blancas. Claro que sí. El, ah, el tema, el tema de la economía ecuatoriana es un tema estructuralmente complejo, pero políticamente más complejo todavía. Hay una desaveniencia o yo diría, una incomprensión muy profunda entre la fuente o yo diría la estructura política ecuatoriana y las convenciones y principios básicos de lo que requiere la política económica. El frente político es un frente que con mucha frecuencia reta, abusa de los principios en los que tiene que asentarse una política económica creíble y todavía más una política tan inflexible como es la de la dolarización. Y en ese sentido crea lo que usted con mucha certeza dice, amenazas que son realmente evidentes y que todavía no se les da una atención y una solución que nos permita mirar el horizonte con otros ojos. El problema central, Alcides, es el papel del Estado en la sociedad. Mientras nosotros no comprendamos que un Estado que es ampuloso, que es ineficiente, que no tiene normas éticas para manejar los recursos y que politiza con carácter coyuntural sus decisiones, difícilmente se va a convertir en el socio necesario para un futuro de mayor bienestar colectivo. La amenaza del déficit fiscal se mantiene, se viene luchando por derribarla, ese déficit en los gobiernos de Moreno, de Lazo y ahora en el Moreno de Noboa. Pero es tan, yo diría, tan fuerte la estructura de gasto que construyó el sistema, el gobierno de Correa, que todas las veces en que se toman decisiones, uno tiene el aliento de que vamos a corregir, pero pasa poco tiempo y es como un resorte que regresa a su estado natural. Vuelve otra vez el déficit y eso
realmente sigue siendo la barrera, el muro más complicado que tenemos para ofrecer a la inversión privada un horizonte mucho más prometedor. Ahora, más allá del problema del Estado, tenemos problemas estructurales en el mercado laboral. Con la política laboral y el código laboral actual es muy difícil que nosotros podamos reducir la informalidad, mejorar el ingreso de trabajadores a un régimen socialmente mucho más justo y a un sistema empresarial que encuentre en la política laboral también a un compañero de ruta y que la relación entre los obreros y el capital sea una relación también de carácter, de carácter societaria, no de enfrentamiento de clases. Ese tema yo creo que en la mayoría de países que han logrado desarrollar la economía lo han logrado superar, porque no puede haber empresario sin trabajador y tampoco hay trabajador sin empresario. Pero los dos tampoco pueden desarrollar si no hay un Estado responsable. Y esas son los tres grandes columnas en las que uno tiene que construir el futuro del país. Y esta tercera columna es yo diría, la más débil que tenemos nosotros y y que no tiene una solución. Lo que usted menciona del déficit fiscal es absolutamente cierto. El gobierno no le da la preponderancia que debe darle en sus análisis económicos. El tema laboral tampoco le pone en primera dimensión. Y yo le complementaría con el problema pensional, que es también un daño estructural que tenemos al frente de nosotros y que si no le damos una atención, que yo diría ya es más que urgente, no es necesariamente ya oportuna, sino más que urgente, podría devenir en un tema de muy dolorosas consecuencias. Entonces, el planteamiento al frente político ecuatoriano, a la clase política ecuatoriana, es que de una vez por todas dejen de jugar con la política económica y adopten una postura mucho más responsable con los deberes y obligaciones que ellos tienen para con el país. Doctor, a propósito, lo que dijo ayer el presidente Noboa en CNN, refiriéndose al tema del IES, él dice que hay que separar al IES lo que es pensiones y lo que es salud, que el tema de la salud, que se lo dediquen al Ministerio de Salud Pública y que el IES solamente se dedica a pagar pensiones. ¿Usted está de acuerdo, doctor? Alcides, yo creo que esa es una solución y un camino de solución razonable, adecuado. El Ecuador es probablemente el único país, por lo menos en América y casi en el mundo, en donde confunde el sistema de pensiones con el sistema de salud de sus afiliados. En todas partes, el tema de salud está encargado al Estado. Es un servicio social obligatorio del Estado para con todos sus ciudadanos, mientras que el sistema de pensiones tiene que ver exclusivamente con la búsqueda de un futuro razonable para quienes han cumplido su etapa laboral y están en la etapa de descanso final. Entonces, el planteamiento me parece que es un planteamiento oportuno, adecuado. Hay que elaborarlo con mucho cuidado, porque hoy el sistema de salud del IES es un sistema absolutamente deficitario que si no tiene un fuerte aporte del Estado no puede funcionar. Con las reformas que le han hecho al sistema de salud, de atender a los familiares que no hacen aportes, de atender a los jubilados que dejan de hacer aportes para la salud y las enfermedades catastróficas, el IES tiene un mercado potencial de atención de casi 12 millones de personas y apenas 3 millones de aportantes. Por esos 9 millones, o ese potencial de 9 millones del Estado tiene que pagar. Y esa es la deuda que el Estado no la puede atender y que ocasiona tensiones muy fuertes dentro de los otros fondos que administra el IES, especialmente el fondo de cesantía y el fondo de pensiones. Entonces, lo que está proponiendo el gobierno me parece muy sensato. Creo que hay que hacer una elaboración muy detallada
para mejorar el servicio de salud pública, que obviamente es un servicio que tiene muchísimas deficiencias, y equipararlas más al nivel, digamos, a un nivel razonable, en donde toda la infraestructura del IES pase a ser una infraestructura de servicio ya nacional para todos los ecuatorianos. Creo que hace mucho sentido el planteamiento. El presidente Noboa también habló sobre el tema de la inversión extranjera, tan necesaria en los actuales momentos. El sector eléctrico está pidiendo a gritos, el sector petrolero está pidiendo a gritos, el sector minero y otrísimos sectores más de la economía. Pero el presidente hablaba, y con lógica, que una inversión extranjera debe de venir sobre la base de la seguridad jurídica que le debe de garantizar el Estado, sobre el arbitraje internacional para evitar que las controversias pues no se puedan solucionar, sobre una reforma o una elaboración de un nuevo código laboral, el que tenemos desde 1938. Y otra cosa, si nos vamos a una constituyente, vamos a tener un bache del tiempo que dura el trabajo de la constituyente en la elaboración de la constitución. Entonces, vamos a tener en el camino grandes piedras que hay que separarlas para ver si logramos finalmente asegurar una inversión extranjera que es la que va a lograr el desarrollo del Ecuador. ¿No le parece, doctor? Seguro, y coincido con su preocupación, Alcides. Ahí se resume, en esto, ahí se resume los enormes problemas que tenemos al frente, como consecuencia precisamente de esa falta de visión que la política ecuatoriana ha tenido sobre la realidad económica y la necesidad de atenderla a través de decisiones que generen confianza, que generen seguridad. Y esas, digamos, expresiones del presidente en realidad están absolutamente sustentadas en lo que estamos viviendo. Yo acabo de escribir una columna en la revista Forbes respecto a la necesidad de una modificación sustantiva en la política petrolera ecuatoriana. Hay que patear el tablero, como lo digo en esa columna, y hay que establecer contratos de participación de producción petrolera con grandes empresas petroleras del mundo, con empresas que nos puedan desarrollar el gas de toda la costa ecuatoriana, que ese es otro tema de riqueza potencial que ha sido desaprovechada desde la época que tuvimos a ADA en el Ecuador, en el gobierno Doctor de Osamena. Otto Arosemena Gómez. Y esa riqueza no está ni siquiera explorada cuando los países vecinos han podido comprobar que hay reservorios de gas importantes que pueden ser fuentes de financiamiento de gas para la generación termoeléctrica en condiciones muchísimo más baratas que al usar el diésel. Entonces, el planteamiento en petróleo es contratos de participación para que las empresas petroleras inviertan, hagan exploración secundaria, entremos a ver el precretácico al que tanta esperanza tenemos y podamos de esa manera salir del bache. Por otro lado, hay que plantear a la Corte Constitucional la revisión de su dictamen sobre la consulta popular respecto al ITT, que tiene una falla técnica extraordinariamente profunda, que desde el punto de vista de producción es absolutamente inaplicable y que además es un sistema de producción muy cuidadoso del medio ambiente y ahí hay una falacia en creer que el ITT está dañando al Parque Nacional de Yasuní. En lo que tiene que ver con energía es exactamente igual. Ahí tenemos que atraer la inversión extranjera, pero eso significa que el Estado deje de manipular tarifas eléctricas y que las tarifas eléctricas tengan, digamos, una estructura que permita autosostenerse al sector. Con buena producción, inclusive hasta las tarifas pueden bajar, porque si promovemos proyectos hidroeléctricos, el costo de producción es mucho más bajo que el de las termoeléctricas que en la actualidad nos están proveyendo y que el costo es dos veces o un poco más de dos veces el que recibe como ingresos el Estado ecuatoriano.
el tema laboral, coincido con usted, y ahí tiene usted tres vertientes de solución. En el resumen, cuando uno ve las tres cosas, ¿en dónde termina? Papel del Estado. Y la constituyente es, yo diría, en las condiciones actuales, de cualquier manera, una aventura política, porque primero esperemos el resultado de la consulta que nos va a hacer el 15 de noviembre, y luego, si es que es favorable, 16. ojalá pueda haber una buena estructura con buenos representantes que tengan criterio nacional. Y por el otro lado, me parece que el gobierno, ante la enorme responsabilidad que está asumiendo con esta decisión, debería constituir un grupo de juristas, de gente que esté preparada, para que le ayude a esbozar el esqueleto básico de lo que podría ser una versión de una constitución que sea de consenso nacional y no como la del 2008, que fue y es una constitución creada por un movimiento populista, neoizquierdista, de un socialismo absolutamente desconfigurado. Entonces, ahí el papel del presidente y del ejecutivo es tratar de enrumbar la discusión hacia yo diría, creación de un ambiente favorable para que estos principios de reconvención política en la Constitución puedan tener un ambiente mucho más propicio para que se concrete. En el intervalo, la economía va a sufrir, o sea, y usted lo sabe perfectamente. Las 8 de la mañana, 48 minutos, 8 de la mañana, 48 minutos. Radio Atalaya está presentando su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos entrevistando al doctor Abelardo Pachano Bertero, quien fuera antes, pues, gerente del Banco Central, presidente de Junta Monetaria, etcétera. Vamos a continuar esta entrevista con más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza. Gracias, don Alcides. Y a propósito de estos temas tan importantes, por ejemplo, que acaban de tocar, como los del IES, como lo del gas, el gas natural acá del Golfo, como el de minería, eh, yo quería aprovechar para preguntarle al economista Abelardo Pachano, quien tiene tanta experiencia y también credibilidad, aunque no compartan algunos su opinión, porque recuerdo yo estas discusiones que había en la década de los 80 y los 90. Yo era chico, pero lo recuerdo muy bien, de gradualistas y de neoliberales, gradualistas y neoliberales. Ya en este siglo han seguido hablando de neoliberales, pero estos movimientos, como usted bien dice, populistas, neosocialistas, que realmente al final terminaron siendo autoritarios populistas, como los que tuvimos del 2007 hasta el 2017, eh, cambiaron la discusión, fue otro la cosa. Le pregunto, ¿usted cree que realmente hubiera sido mejor eh, hacer el, eh, en el caso de la gasolina, por ejemplo, de eco, extra y ahora de diésel, un proceso gradual para ir eliminando el subsidio, o es algo que está bien haberlo tomado de un solo tajo, economista? Bueno, Andrés, el debate en política económica sigue tan ardiente como en los 80 y los 90. La diferencia es que uno tiene que ir racionalizando su punto de vista conforme el mundo cambia. Hay una vieja frase de Keynes cuando contestaba a sus contradictores, porque sus contradictores le decían que siempre cambia de opinión. Y Keynes les contestó diciendo, si el mundo cambia, yo cambio. Y eso es lo que nos ha ocurrido en estos 40 o 50 últimos años, que algunas de las propuestas de política económica han sido exitosas y obviamente se han consolidado, y otras han dejado de tener vigencia. Hoy ya es muy difícil encontrar un modelo económico puro, o ortodoxo, o keynesiano,
o marxista. El marxista inclusive ya no existe. Hoy lo que hay es modelos mixtos que se aplican con alguna variedad de acuerdo a las realidades de los países, pero el principio o los principios fundamentales se mantienen incólumes. Un Estado equilibrado que maneje con responsabilidad y eficiencia y más que nada con honestidad los recursos, que tenga una carga tributaria que sea aceptable y que pueda ser realmente absorbida por el sector privado, un mercado de competencias en donde se pueda regular las manifestaciones monopólicas y obviamente una seguridad jurídica y política de respeto a los contratos. Con eso, digamos, con eso uno tiene el ambiente para poder ir desarrollando los distintos esquemas, pero lo que también estamos convencidos hoy día es que sin el Estado es imposible desarrollar una sociedad, pero hay que acotarle al Estado lo que puede hacer y hace bien, y lo que no puede hacer o hace mal, tiene que dejar que lo haga el sector privado. De tal manera que esas visiones extremistas de que todo lo haga el Estado, que nada lo haga el Estado, han dado paso más bien a una racionalidad en la política económica. En ese sentido, Andrés, yo creo que nosotros aquí en Ecuador no hemos logrado enterrar algunas de las visiones de estas horriblemente distorsionantes, y nos cuesta trabajo el convencerle a la ciudadanía y más que nada convencerles a los líderes políticos de su inconveniencia. En el caso de los combustibles, el presidente Moreno, después de tremendo levantamiento de octubre del año 2019, llegó a un acuerdo y estableció una tabla de aumento gradual de las gasolinas. Era un aumento gradual, si no me equivoco, del 10%, luego le bajaron al 5%, luego le pusieron en el 3%, y por último el presidente Lasso, en los meses iniciales de su gobierno, suspendió el ajuste. Suspendió el ajuste porque decían que tenían presiones sociales de los mismos indígenas que no querían ver el ajuste. Entonces, hemos probado los ajustes de carácter pequeño, pasos pequeños, y el gradualismo en ese sentido no ha podido sostenerse por falta de respaldo político. Y por eso es que el año pasado se hizo el ajuste de gasolinas. Hoy día antes teníamos a $1.80 el galón, hoy tenemos a $2.80. Y antes teníamos igual precio del diésel y hoy tenemos a $2.80. Cuando se subió la gasolina se pensó que iba a haber un gran efecto inflacionario y a la final no pasó nada. La inflación en el Ecuador es menos del 1%, la más baja en el mundo. Y ahora con la del diésel tampoco tenemos indicadores de que se esté sosteniendo un aumento de precios desmesurado, más allá de siempre las expresiones de corto plazo que exacerban el comportamiento de los precios. Entonces, yo le diría a Andrés que cuando uno no tiene un respaldo y una convicción política para hacer un ajuste de una manera inmediata, el sistema de ajuste parcial, mensual, de microcambios es el más adecuado. Pero eso exige gran disciplina de la sociedad y no siempre existe. A nosotros nos funcionó en el gobierno de Osvaldo Hurtado las microdevaluaciones, los ajustes diarios de devaluación, y pudimos corregir el enorme. Claro, eso recuerdo que funcionó y evitó una hiperinflación y una hiperdevaluación, ¿no? Claro, y ahí había, para recordar la historia, uno de los subsidios más problemáticos en esa época era el subsidio al precio del trigo. El Estado ecuatoriano le subsidiaba a los importadores de trigo, a los molineros, para que no suba el valor del quintal de harina y obviamente no sube el pan. Pero con las variaciones del precio del trigo en el mercado internacional y las dificultades financieras del Estado, y por el otro lado, la absoluta inobservancia del control de precios, a la final conseguimos en el gobierno de Hurtado eliminar el subsidio al trigo
Y hoy día a nadie se le ocurre pensar qué está pasando con el precio del pan cuando hay variaciones en el valor del quintal o la tonelada de trigo en el mercado internacional. Ya es parte de uno de los productos que tiene valor de mercado. Igual tiene que ocurrir con los combustibles. Igual tiene que ocurrir con los combustibles. Es decir, hay que sacarse de la cabeza el tema de que los combustibles tienen, de alguna manera, una vinculación y una responsabilidad directa con el Estado. Lo que hay es que crear un mercado competitivo. El problema de los monopolios públicos y privados es un dolor de cabeza. Los públicos porque normalmente derivan en ineficiencias enormes y en subsidios como los que conversamos, y los privados porque constituyen abusos para la colectividad y para el consumidor. Entonces, el privatizar, no el privatizar, pero el abrir el mercado a competencia privada para la distribución de combustibles es también un instrumento importante que espero que se pueda desarrollar en los meses siguientes. Las 8 de la mañana con 57 minutos, 8:57. Tengo aquí un mensaje que le quiero hacer llegar, especialmente me lo envía mi señor padre, el ingeniero Eustorgio Mendoza Cubillo, que le Salúdele a manda un Eustorgio. gran saludo. Sí, le manda un gran saludo. Salúdele a Eustorgio. Siempre le recordamos con mucho afecto. Gracias. Igual me dice lo mismo, así que aprovecho para decírselo. Eh, Economista Abelardo Pachano, el presidente Daniel Noboa ha dicho que este es el año récord de ganancias de la banca en el país. Y pide que la banca, puso un tuit el día miércoles, diciendo que cuánto han ganado los principales bancos del Ecuador, el mayor, el Pichincha, en utilidades, ¿no? Hasta ahora, luego el Banco del Pacífico, y luego vienen otros de los principales del Ecuador, eh, para que puedan pagar adelantado el décimo que corresponde al mes de diciembre, según la ley, y que el presidente dispuso que en el sector público se pague el 14 de noviembre. ¿Qué le parece esta solicitud y exhortación del presidente a la banca, según lo que él manifiesta, teniendo en cuenta un año récord de utilidades? A ver, Andrés, la banca indiscutiblemente tiene mejores indicadores de rentabilidad. No son los mejores de la historia. Hay años de mejor rentabilidad en términos generales. Se ha recuperado de un mal año como fue el año 2024. Sin embargo, sigue teniendo una serie de problemas estructurales que hay que atenderlos, especialmente en el diseño de política monetaria y financiera, y que yo espero que la nueva Junta lo pueda hacer para que tengamos también ahí un mercado más competitivo y que sea más eficiente, porque hay muchos precios que están regulados y que están regulados en contra del interés básico de la competencia. Hace que el consumidor pague por esos servicios de igual en cada uno de los distintos bancos, sin que los bancos hagan ningún esfuerzo por mejorar sus condiciones de producción. A mí no me gusta el adelantar este pago. Creo que las disposiciones legales con las que nació el 13º sueldo siguen siendo vigentes. El 13º sueldo surgió hace muchísimos años como respuesta a las necesidades que tienen las familias de sus gastos de fin de año, Navidad, fin de año y todo. Y se creaba con esto una suerte de fondo que les ayudaba a poder atender esas obligaciones. Como el 14º sueldo nació por las necesidades de matriculación en abril de los estudiantes de la costa y en el mes de agosto, septiembre por los estudiantes de la sierra. Y creo que eso, digamos, hay que respetarlo, no hay que desnaturalizarlo, hay que mantenerlo como tal, como debería mantenerse el fondo de reserva, que también en un gobierno anterior, y creo que es el de Correa, permitieron una mensualización del fondo de reserva y destrozaron un fondo pensional complementario
que buena ayuda hacía para que los jubilados puedan tener tanto la cesantía como el fondo de reserva y sus pensiones en sus últimos años o en los años de su tercera y cuarta etapa. Entonces, a mí me parece que el pedido del presidente es un pedido que yo no lo entiendo por qué lo quieren adelantar el pago cuando hay una naturalidad en el mes de diciembre y hay una programación de ese tipo. Obviamente, si quiere hacerlo en el sector público, tiene todo el derecho y el poder para poderlo hacer, pero también desnaturaliza. Y creo que en ese sentido, cuando nosotros decimos que se cumpla la ley, que respeten los contratos, que se respeten los principios, este es un caso en el cual estamos alterando realmente ese interés que nosotros tenemos. Claro, es que dicen que esto es por ser antes de la votación de la consulta popular. Dicen, ese es un poco el análisis Pues de otros colegas analistas políticos. Las 9:03, preguntas finales del licenciado Alcides Motilla para el economista Abelardo Pachano. las 8 y, perdón, las 9:03, sí, perdón, yo soy el equivocado. Sí, 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 9:03. 8:03, pero en nuestro territorio insular, en Galápagos. Sí, señor. Doctor Pachano, en el tema este de el crecimiento económico que se ha previsto que este año pues va a ser, unos dicen hasta el 4%, el presidente habló el 4%, otros más o menos están entre 3,5% y 4% entre analistas y también entidades internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. El mismo Banco Central habla de un crecimiento de la economía y dicen que es por rebota, ¿no? Ya bajó pues, y tiene que subir, pero ¿por qué crece la economía? La pregunta, ¿no? ¿Por qué crece la economía? La economía ecuatoriana, lamentablemente, de mi punto de vista, yo no soy economista, ¿no? Pero crece por consumo, no crece por inversión. Y si crece por consumo, ahí está la exigencia del gobierno para que la banca pague adelante el décimo y que también les diga a las más entidades públicas que adelanten el pago del décimo al 14 de noviembre. Necesita el gobierno 1.170 millones para pagar los sueldos solo del sector público. Y ahí viene otra pregunta, ¿de dónde va a sacar dinero el Estado? Si ahora se ha dispuesto, el Estado está regalando bonos a diestra y siniestra, está condonando deudas a diestra y siniestra, dando a entender de que hay plata por un lado, pero no tiene plata para pagarle a los municipios y consejos provinciales. ¿A dónde va la economía así, doctor? Dígame. Alcides, ese es el problema estructural del presupuesto del Estado y la distribución de los recursos que tiene limitados todo el Estado ecuatoriano. Los consejos provinciales, los municipios y todo participan en una proporción bien alta de los ingresos tributarios y de los ingresos del petróleo. Y obviamente están sometidos al mismo estrés económico que están sometidos todos los portadores de servicios, las empresas que le dan servicios al Estado y los propios empleados públicos. El Estado no tiene dinero para cubrir el gasto corriente. Es decir, no tiene. Es decir, siempre está con la caja en cero. Y con la caja en cero sin cumplir obligaciones, porque atrasos, hay años que han superado los 4.500 millones de dólares en atrasos. Parte con las propias entidades públicas, perdón, y parte con empresas privadas, que generan luego inestabilidad productiva, inestabilidad empresarial, y es una cadena de demolición la que se produce. Entonces, el tema es reestructurarle al Estado, volverle al Estado mucho más eficiente, pero dedicándose solo a las cosas que sabe hacer. Ahí hay 5 cosas que el Estado tiene que cumplirlos bien: educación, salud, bienestar social, seguridad interna, seguridad externa. Punto. Todo lo demás es delegable y todo lo demás lo puede hacer el sector privado razonablemente bien, bajo principios de transparencia y competencia. Las carreteras no van a poder estar en buen estado, no las puede mantener, no tiene dinero para mantener, no tiene para invertir en petróleo, no tiene para invertir en energía. Obviamente no tiene para pagar los salarios del mes de diciembre. ¿A qué recurre? Al endeudamiento. ¿A qué recurre? A los atrasos. ¿A qué recurre? Apoyo de los multinacionales.
Por eso es que la deuda crece y usted mencionó 80.000 millones al principio en su primera pregunta, Alcides. Yo creo que ya estamos en los 90.000 millones y seguimos de alguna manera raspándole a la economía ecuatoriana todo lo que podemos, pero amenazándole a la estabilidad. Entonces, el Estado, en lugar de ser lo que yo le decía, el socio que nos acompaña en el desarrollo, es la amenaza que tenemos. Ese pilar que no ha fraguado bien, que no tiene una cimentación adecuada y que todo el tiempo le pone al edificio realmente a temblar. Entonces, ahí está la responsabilidad de los gobiernos en hacer propuestas para realmente dejar de tener responsabilidades en áreas como las que hemos conversado. Por ejemplo, ahí hay un número que me parece que yo les di a ustedes en una entrevista anterior. El capital de trabajo que requiere el Estado para mantener el sistema de distribución de combustibles es 6.000 millones de dólares. Si usted le pasa eso al sector privado, libera esos recursos del sector público, le quita esa presión y le pasa la presión al sistema privado, que es natural con sus actividades. Ya no tendría que abrir cartas de importación, no tiene que hacer absolutamente nada. Ya no tiene que mantener existencia, sino es el sector privado el que abastece todo eso. ¿Puede haber una participación de una empresa pública? Sí, pero si se maneja eficientemente, si no, no va a poder hacer nada. Muy bien, doctor, le agradezco mucho y la verdad que a los tiempos ha sido un honor haberlo entrevistado, recordando cuando usted estuvo de gerente del Banco Central y también de la presidenta de la Junta Monetaria. Yo ya era periodista activo en el diario Hoy y me da un gusto haberlo escuchado y haberlo entrevistado, ¿verdad? A los tiempos. Y agradeciéndole por haber estado con nosotros, dando a conocer los puntos de vista sobre la situación del país. 9 de la mañana, 9 minutos. Ingeniero Gracias, Mendoza. Alcides, y gracias, Andrés. Gracias, gracias al doctor Abelardo Pachano. Aquí tenemos a propósito un mensaje de la señora Isabel Icaza que nos envía también y nos dice un saludo para el doctor Abelardo Pachano. Lo veo igualito que en la década de los 80 y 90. Ah, muchas gracias, muy gentil. Salúdele a Isabel. Sí, Ese piropo. sí, para que vea. Muy bien, ahí eso, una de de nuestra audiencia a través de YouTube, no solo oyentes, sino también que nos sigue a través del YouTube y del Facebook. Un muy buen día y buen fin de semana para Gracias, de igual el manera a todos ustedes. doctor Abelardo Pachano. Le Muy vaya muy bien, bien, doctor Pachano. Gracias, hasta luego. excelente entrevista con quien ha sido uno de los referentes en la parte económica y financiera en el país en estos años. Nos vamos a ir a la pausa comercial y regresamos inmediatamente, pero antes le pedimos a don Alcides Montilla, que es a quien siempre le decimos que es el Eloy Ortega de Atalaya, que nos dé el pronóstico del tiempo para este día viernes 24 de octubre y también el pronóstico para el día de hoy. A propósito, este fin de semana, en lo que tiene que ver al fútbol, mañana juega Barcelona por el hexagonal final de la Liga Pro. Mañana juega Barcelona con Libertad el día 4 de la tarde, me parece que es, o 4:30. El día domingo, Emelec a las 7 de la noche, también de local en el Capuel, ojalá con el impulso anímico de la clasificación a semifinales de la Copa Ecuador, tenga un buen resultado, que Barcelona también tenga un muy buen resultado mañana con Libertad. Y el domingo a las 10:15 de la mañana, 10:15 de la mañana el domingo, el clásico de la Liga Española, el primer clásico del año, Real Madrid versus el Barça catalán. Juegan a las 10:15, no se lo pierda por Atalaya, una potencia en radio, 80 años siendo líderes en deportes, los más mundialistas del Ecuador. Así que, don Alcides, le pedimos la temperatura y el pronóstico para hoy, antes de la pausa.
Correcto, la temperatura de Guayaquil en este momento 25 grados centígrados, 25 grados centígrados con una sensación térmica también de 25 grados centígrados y una probabilidad de que la temperatura se extienda a 30 grados a las 3 de la tarde. La ciudad está nublada y en lo que corresponde a humedad, el 6% de humedad, perdón, de probabilidad de lluvias, el 6%. La verdad es que no es un porcentaje como para decir que pueda llover en este momento, porque todavía la costa mantiene pues el proceso de la estación de verano y todavía no hay esa transición de la estación de verano a invierno. En lo que corresponde a la humedad, el termómetro marca 69% de humedad. Así que recapitulando, en este momento la temperatura en Guayaquil 25 grados centígrados, la ciudad está nublada y tenemos una sensación térmica de 25 grados también. Les anunciamos que ya está con nosotros nuestra siguiente invitada, acaba de llegar hace unos minutos, la doctora Mónica Delia Gilbert Oruz. Ella es cirujana cardiovascular. Las 9 de la mañana, 13 minutos, 9 de la mañana, 13 minutos. Vamos a regresar después de este breve corte comercial, estimados amigos.